Hola, bienvenidos. Vamos a continuar por la plantilla que diseñamos en el vídeo anterior y vamos a pasar a crear ya algunas funciones con PHP. Para ello creo una carpeta dentro de nuestro proyecto que se va a llamar PHP, donde pondremos todos los archivos que contengan estas funciones. Tenemos que tener one iniciado para poder ver todo y pasamos al Notepad o a nuestro editor de texto. Creamos un nuevo archivo, le vamos a llamar dentro de la carpeta PHP limpia texto. Este quitará las etiquetas y los espacios en blanco del texto que le pasemos antes de grabarlo o comprobar en la base de datos. Abrimos la etiqueta PHP, ponemos function, limpia texto y como parámetro le pasaremos una variable, en este caso se va a llamar texto. No olvidar poner el dólar delante de las variables en PHP. Cerramos la etiqueta PHP. Y creamos la variable texto limpio igual a strip guión bajo tags $texto, que es el parámetro que le pasamos a la función. Cerramos punto y coma y ahora hacemos lo mismo, una segunda pasada. Volvemos a poner la variable y asignarle la misma variable pero quitándole los espacios. Esto lo hacemos con la función trim. Y entre paréntesis le pasamos la variable que tenemos arriba. Y devolvemos dicha variable. Esto lo usaremos una vez cuando hagamos la prueba de guardar usuario. Y ahora vamos a pasar, grabamos este archivo, vamos a crear otro, archivo nuevo. Bueno, guardamos primero, guardar como y ya creamos el nuevo archivo. Este se va a llamar codifica. Borramos esto y creamos otra función. La función se va a llamar codificar y le pasaremos un texto como parámetro. Esta función va a codificar añadiendo números, letras, etcétera, y le podemos agregar algún parámetro más para complicar la codificación. En este caso le voy a añadir esta variable, $más, y el texto codificado será igual a md5 y entre paréntesis $texto, que es la variable que pasamos como parámetro, concatenada con $más, que es el anexo que hemos puesto arriba. Cerramos con punto y coma y devolveremos el texto codificado. Return $texto codificado. Vamos a agregar aquí también una función que compare para cuando hagamos el acceso de usuario, venga aquí y compare un texto con el otro para devolvernos si es igual o no. Para ello mandaremos como parámetro el texto cogido de la base de datos y el texto que pasa el usuario. Vamos a hacer una comprobación con un if
y diremos si el texto codificado es igual al que pasa el usuario, que devuelva verdadero, y en caso contrario, que devuelva falso. Con esto ya tendremos creada la función que codifica y la que compara. A este archivo lo tendremos que incluir en el que conecte a base de datos para que pueda utilizar estas funciones. Guardamos. Vamos a crear el archivo de la base de datos. Se llamará base de datos. Borramos todo y vamos a crear la conexión al archivo anterior. Requiere once codifica.php. Cerramos con punto y coma. Ya tenemos aquí nuestros 3 archivos con las funciones que vamos a usar en el proyecto. Tenemos aquí OneServer. Esta es la plantilla y aquí está nuestra base de datos. Vamos a entrar para crear la base de datos que vamos a usar. En este caso no tengo puesta contraseña. Lo estoy haciendo en local. Si lo subiéramos a un servidor deberíamos tener una contraseña segura. Aquí creo la nueva base de datos. Le vamos a dar el nombre. La base de datos se va a llamar acceso. Aquí podemos elegir la codificación de la base de datos. Vamos a coger UTF. Una vez seleccionado la codificación, le damos a crear. Y vamos a crear también nuestra primera tabla. Se llamará usuarios y tendrá 3 campos: el identificador, el nombre y la clave. Ponemos ID, longitud, nombre. Aquí damos a varchar, será un campo texto, el anterior es entero. Y la clave también será varchar. Le damos el número de valores, la longitud. En la clave vamos a poner que sea primary para que sea la clave de esta tabla. Y le vamos a señalar ahí que es el autoincremento. Guardamos y ya tenemos la tabla creada. Vamos a crear ahora la conexión a esta base de datos y vamos a probar que funciona. Tenemos que crear las variables dentro de una función que vamos a tener que se va a llamar conectar base.
Y las variables serán el root o usuario, la clave, dónde está la base de datos, en este caso localhost, el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. En este caso, como veis, la clave está vacía. Todo el código aquí puesto estará disponible en el blog y en mi espacio en GitHub. Pondré los enlaces en la descripción. Una vez que tenemos las variables, son las que tendríamos que cambiar dependiendo del proyecto donde lo pongamos. Ahora vamos a hacer la conexión a la base de datos. Para ello vamos a crear una variable $mysqli. Podríamos poner también $conexión si queremos tenerlo más claro así. Y será igual a new mysqli $localhost $root $clave y $base. Cerramos con punto y coma y devolveremos esa conexión a la función que lo pida. Vamos a crear una llamada de pruebas para comprobar que la conexión es correcta. Ponemos conectado igual a conectar base. Pondremos un condicional si existe conectado, o sea, si es true o es verdadero. Entonces vamos a poner un mensaje de que la conexión se ha realizado. Esto tengo que meterlo dentro del código PHP por encima del cierre de etiqueta. Vamos a probar, guardamos. Vamos a poner aquí detrás que entre dentro de la carpeta PHP y llamar al archivo base de datos PHP. Hay un error. Vale, nos apunta la línea, vamos a ver. Sí, no he puesto el dólar en la variable. Ponemos dólar, aquí dentro del if también. Grabamos y volvemos otra vez. Perfecto, conecta perfectamente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros al canal y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.